¿Qué tal, familia? Primero que todo, muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a este hermoso canal de Mascoriente. El día de hoy vamos a preparar una deliciosa torta para mascotas. Vamos a usar unos ingredientes que nuestros cachorritos pueden consumir idealmente a partir de los 4 meses. Acá les dejamos los que vamos a usar en este caso para que, si quieren, pues pueden comprar los mismos o los pueden reemplazar por los de su preferencia, efectivamente evitando que tengan azúcar y en lo menos posible conservantes. Bienvenidos. Familia, y les cuento qué ingredientes vamos a usar el día de hoy. Podemos usar avena molida o harina de arroz. Vamos a usar 2 bananos, 2 huevos, un poquito de polvo de hornear, almendras para que le den un sabor súper delicioso a nuestra tortica. Podemos usar aceite de coco o aceite de oliva, o en caso de que no tengan ninguno de estos dos, aceite vegetal. Mi preferencia es el de coco. Y vamos a usar yogur griego natural de la marca que tú prefieras. Yo aquí tengo estos dos, tengo este de Alpina, completamente natural sin azúcar, y este que también, este se consigue en el de uno, es súper económico y también es muy rico. Y por último, para decorar vamos a usar esta mantequilla de maní, como ya se las había mostrado en canales anteriores, en la receta anterior, que de hecho por aquí les voy a dejar el link para que vayan y nos visiten. Esta mantequilla es sin azúcar, es excelente para nuestros peluditos. Entonces, vamos a ver cómo es. Bueno, continuamos con esta deliciosa receta. Recuerda que esta receta es consumible tanto para humanos como para mascotas. Es de tener presente, si ya a la hora de decorar, que ahorita les voy a dar unos tipsitos, miramos si le ponemos unos ingredientes ya adicionales para mascotas, pero como la vamos a hacer el día de hoy, es la torta perfecta si eres de esas personas que desea desearle ese feliz cumpleaños a tu perrito o tiendes a celebrárselo, ¿cierto? Porque hoy en día, como siempre lo hemos dicho, ellos hacen parte de nuestra familia. Bueno, entonces primero vamos a empezar, como hemos venido en nuestro canal, usando lo que tenemos en casa. Eso lo podemos hacer en batidora, pero también lo vamos a hacer hoy en la licuadora, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con lo que es los ingredientes líquidos, ¿cierto? Entonces acá, como ya vieron, tenemos 2 huevos y tenemos el aceite de coco. Como esto es lo más líquido, es lo primero que vamos a poner en la licuadora. De aquí procedemos, vamos poniendo por un ladito, procedemos a poner el yogur griego natural. Como vimos anteriormente, les mostré los bananos, aquí ya los tenemos picaditos. Esto va a hacer que sea mucho más sencillo todo el procesamiento de ellos. Esto que estoy haciendo acá de tener todos los ingredientes listos es más conocido en el mundo de la pastelería como mise en place, que es ese proceso de dejar todo listo antes de empezar a hacerlo. Aquí tenemos la avena, el polvo de hornear lo ponemos encima de la avena, yo la voy a poner poquitito. Y por último ponemos los frutos secos, que son las almendras. Eso le da una sensación súper rica a esta torta. Y listo, ahora comenzamos a procesar nuestra torta. Listo, por acá ya tenemos nuestra mezcla lista. Es supremamente fácil, sencillo, muy rápido, incluso cuando no tenemos mucho tiempo. Y vamos a proceder a engrasar nuestro molde. Mientras tanto, les voy contando que recuerden, de las cosas más importantes es tener el horno precalentado. Yo, por ejemplo, lo precaliento a 180 grados porque si metemos la torta y el horno apenas lo vamos a prender, la torta no nos va a crecer o no va a tener pues como la misma consistencia, porque cuando ingrese no va a estar a 180 grados sino en 0. Y por otro lado, les voy a dejar aquí abajo los ingredientes que usamos, las medidas exactas. Por acá yo procedo a engrasar el molde. Yo normalmente uso mantequilla, entre más fría mejor, porque esto hace que la mantequilla pues quede mejor. Y por último le ponemos un poquitico de harina. Bueno, ya nuestra mezcla está lista, está súper deliciosa, porque por aquí se me fue el dedito.
y vamos a proceder a ponerla en nuestro molde. Ya el molde está previamente engrasado y enharinado para evitar que se nos pegue la torta. Recuerda que yo voy a hacer una torta pequeña, delgada, ¿cierto? Pero si tú quieres de pronto hacer una torta grande, porque van a ser varios perritos o bueno, lo que quieras, puedes hacer el doble de cantidad de la mezcla y realmente es muy sencillo, muy deliciosa y sé que a tu peludito le va a encantar. Bueno, como podemos ver, esta hermosa perrita está esperando su torta con muchas ansias. Nosotros acabamos de dejar en el horno la torta, la vamos a dejar por aproximadamente unos 20 minutos y procedemos a revisar si ya está en su punto de cocción ideal. Bueno familia, ya aquí tenemos nuestra torta. Yo en este caso el molde que tenía era grandecito, entonces me quedó un poco delgada. Sin embargo, puedes hacer 2 capas de esta misma con el doble de cantidad. Yo la voy a decorar con mantequilla de maní, como les mostré anteriormente, la mantequilla natural de Toyo, ¿cierto? Como esta mantequilla no tiene azúcar y nada, es muy fácil de moverla y de decorarla, ya que se deja solita y se puede pues como manejar muy fácilmente. Yo puse la mantequilla en una manguita y ya simplemente está lista para celebrarle ese cumple a nuestro amado peludito. Listo familia, yo ya tengo esta deliciosa torta ya por aquí, casi lista, ya terminada. Ya es si en tu preferencia, si es solo para perritos le puedes poner galletitas de perrito, las que sean las favoritas de tu peludito. Le puedes también, en vez de usar esta mantequilla de maní que yo estoy usando, puedes hacerlo con una latica de Hills o esas laticas de comida que le encantan a nuestros peluditos. Por favor, si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar clic en la campanita. Bueno familia, ya por acá vamos a proceder a disfrutar de esta deliciosa torta. Recuerda que si la quieres para ti, te recomiendo que le pongas un poquito de panela pulverizada o stevia, que son ingredientes que también pueden consumir tus cachorritos. Yo en esta ocasión, como tengo tantos peluditos, realmente se las voy a dar solo a ellos. Aún así la probé, está muy rica, solo le falta un poquito de dulce. Para ellos el dulce sería como el banano que les pusimos y ya. También recuerda que si quieres saber qué alimentos pueden consumir nuestras mascotas, aquí te voy a dejar el video o el enlace para que vayas y veas qué alimentos son saludables para ellos, porque esta torta tiene todos esos alimentos que son únicos y específicos para ellos, con los cuales puedes complementar su alimentación y hacer que ellos tengan una vida mucho más feliz y muy saludable. Vamos a mirar si a mi peludita Kiva le gustó esta tortica. ¿Kiva? Yo creo que sí. Los bulldog como cosa rara, todo lo huelen antes de... Vea, ya se me quiere hasta comer la mano. Benjamín, ¿quieres torta? Suavecito, suavecito. ¡Eso! Bueno familia, nosotros ya quedamos por acá para que nuestros peluditos se coman esta riquísima torta y pasemos este rato tan agradable. Y recuerda, más que mascotas, son familia. ¡Chao, chao!